Hola, hola, les doy la bienvenida a este segundo capítulo ya de este podcast de voces y relatos de diosas de América, Ayva Yala. Ya estuvimos en la primera introducción, ahora vamos a esta fusión, ¿no? En realidad se liberaron el capítulo uno y 2 porque la idea es que van juntos, son una introducción en conjunta, pero que las separé para que fuera más fácil digerir, porque en realidad es harta información la que ya compartimos en el primer capítulo y en este segundo, en donde es un capítulo en donde voy a explicar y contextualizar un poco más sobre la visión que hay detrás de todo esto. Yo como les he ido contando, esto ha sido una investigación bien profunda. Todo partió también para mí a través de la investigación de una arqueóloga muy reconocida a nivel mundial, que es la Marija Gimbutas. Ella hace todo un trabajo de hacer una visión diferente, una lectura diferente del material arqueológico que ella está investigando en lo que es la vieja Europa, que es una Europa prepatriarcal. ¿Ya? Su trabajo, que es el lenguaje de la diosa, que voy a mostrarles el libro. Em, es un libro muy grande, como podrán ver, en donde ella va documentando a través de su investigación todo este arte, como que ella va mezclando igual, a pesar de basarse principalmente en Europa, ella cita bastante de América y de Asia. Y desde ahí uno, bueno, ya hace toda esta lectura, lo que es el lenguaje de la diosa, que es como uno de estos libros que no tienen, ¿no? Como portada más formal, pero ahí está, que tienen estas portadas, ¿no? Como de papel. Yo se las saqué para que no se desgastara el lenguaje de la diosa. Y otros libros más que tiene. Y bueno, en esta investigación ella hace esta lectura que para mí abrió infinitamente mi visión como antropóloga y amante de la arqueología también. La antropología y la arqueología están muy conectadas, entonces ahí se abrió un espectro. Y yo ahí continué investigando, empecé también a entrar en contacto con toda la investigación de Chris Knight, que les hablé un poco de su trabajo, y no solo de él, sino que también ahora, al igual que Marija Gimbutas, hay varios y varias investigadores e investigadoras que siguen investigando, ¿no? Como desde esta óptica. Finalmente, voy a retroceder un poco porque me olvidé decir algo muy importante sobre el trabajo de Marieja Gimbutas, que finalmente lo importante, entre varias cosas, ¿no? Lo más importante de su trabajo en mi sentir, ¿no? Es que ella nos invita a ver con un lente matricial nuestro pasado, nos invita a decir, oye, hubieron culturas que parece que no eran tan guerreras, tan, ¿no? Como, no sé, podríamos decir los vikingos, ¿no? Que ya vemos los romanos, ¿no? Vemos como imperios, ¿no? Pero ella nos muestra que hubo otras culturas, que es como la historia de los vencedores, es la que llega, ¿no? A los oídos, se escribe en la historia. Entonces ella va a los objetos, a la evidencia arqueológica que nos da voz de estos relatos de los vencidos, ¿no? Por decirlo así, porque en algún momento en nuestra historia, lo que se va armando desde el relato de Marija Gimbutas, ya voy a volver a lo de Chris Knight, eh, es que en el fondo habían pueblos que no eran jerárquicos, que eran más bien circulares, que tenían vínculos con la tierra importantes de forma recíproca y que llega en un momento del patriarcado, que son pueblos, ¿no? En donde hay jerarquías, en donde empieza a haber todo esto que es el patriarca, ¿no? Que es el líder y que las mujeres están en sumisión. Ella empieza a decir, oye, hubieron culturas que parece que tenían, y ella lo hace a través del arte y de la evidencia arqueológica, parece que tenían una forma diferente de ver, ¿no? Que se conectaban con la vida, que su lenguaje, por eso ella habla del lenguaje, la diosa es un lenguaje vivo, ¿no? Que está en la naturaleza, que está en el arte, y que esta forma de distribución, o sea, en arqueología se puede ver a partir
de cómo se distribuían las casas, por ejemplo, si había un gran templo o si habían casas que se veían que eran como mansiones, ¿no? Como que, o cómo se enterraban a las personas, si había muchas desigualdades y había gente que se la enterraba con un ajuar funerario muy, muy rico y otras que no tanto. Todas esas cosas nos van dando pistas de qué tan desigual o igualitaria o egalitaria es esa sociedad. Entonces, desde Marija Gimbuta se abre ese espectro que ha habido otras arqueólogas como Encarna Sanaguja que han hecho todo un trabajo para decir, oye, no todas las sociedades eran súper desiguales como, no sé, los egipcios, faraones, como los romanos, etcétera. Hubieron otras culturas que no eran tan desiguales. Entonces esto abre un espectro en que se empieza a discutir y todavía se discute en arqueología, en antropología, en sociología, pero cada vez está más posicionado el ver nuestro pasado con ojos diferentes, de no solo la historia de los vencedores, o sea, que nos dijeron, oye, siempre hubo guerra, siempre ha habido guerra, entonces como que no nos queda otra, siempre ha habido desigualdad. No, no sé si te suena ese discurso, que a mí la verdad es que me tenía bien cansada cuando llegué a esto. Y decía, pero no, como que siempre me hizo como un ruido, como, ¿de verdad? O sea, estamos tan seguros de que siempre fue así, o sea, igual es una afirmación potente. Eh, entonces, esto nos empezó a contar otra historia y hay muchos autores, ¿ya? Yo acá voy a mencionar algunos de los más importantes. El otro autor muy importante es Chris Knight, que es un antropólogo que estuve introduciendo la sesión pasada, que voy a volver a poner acá abajo su canal de, como que es un grupo en realidad, no solo él, pero él da hartas conferencias ahí porque podríamos decir que es el referente, porque él genera toda esta teoría, ¿no? Antropológica que empieza a explicar otra forma del origen del lenguaje, otra forma del origen de la cultura humana. Él toma cosas que yo siento que en antropología están olvidadas y en arqueología también, como un poco lo que hace Marija Gimbutas, como que Chris Knight decide mirar desde otro lugar que no fuera el lugar de lo que nosotros sabemos, ¿cierto? En el sentido de que esto que les digo, o sea, yo vivo en una sociedad desigual, entonces digo, ah, es que siempre fue así. ¿No? Es como mirar desde otro lugar, oye, de verdad, siempre fue así, veámoslo desde otro lugar, ¿no? Como abrir la visión. Entonces él empieza a explicar, ¿no? Como algo que es compleja, ya este video no va, por favor, em, a acabar de hablar de la profundidad que tiene la teoría de Chris Knight, porque es muy profunda, por eso dejo de hecho el enlace de las conferencias, porque da para hablar mucho, esto es como una introducción, ¿ya? Entonces él dice, bueno, ¿por qué eh, se cuestiona hartas cosas? Por ejemplo, esto de la menstruación femenina, que les hablé un poco, que es como que es muy abundante, mucho más que en otras especies, que además el nombre en sí tiene conexión con la luna, menstruación, la palabra, la etimología tiene relación con la luna, y que además no es algo frecuente que la ovulación esté separada de la menstruación. Ya eso es, hay pocas especies que lo tienen, pero toda esta configuración, ¿no? Esta conexión de la menstruación con la luna, este sangrado abundante, esta ovulación separada de la menstruación, todos estos rasgos que, que son evolutivamente distintivos de nosotros, no había un antropólogo que se hubiese como introducido en esto y dicho, a ver, pero ¿cómo por qué? Porque la verdad es que todo rasgo, por muy fisiológico que sea, tiene un sentido, ¿ya? Como no tenemos los rasgos que tenemos porque sí, ¿no? Como esto tuvo que tener un sentido y es lo que él va buscando. Entonces, él explica que en el fondo, bueno, eh, empieza también a comparar, ¿no? Como que hace también un estudio, como que él va uniendo mucho también la arqueología con el estudio del comportamiento animal, entonces
Él dice, ok, también en el mundo animal uno ve que hay diferentes estrategias, por ejemplo, hay simios que son mucho más, por ejemplo, jerárquicos, más del hombre como, o sea, perdón, el macho como jefe, ¿no? O como, no, no jefe, sino como, como conductor, ¿no? De la sociedad, por decirlo así. Y bueno, también no es tan así, porque él habla de cómo las estrategias de las hembras va a depender mucho de las estrategias de los machos, si son más competitivas, si son más jerárquicas. Pero también hay otros ejemplos como los bonobos, ¿no? Que tienen una estrategia para regular la sociedad a través del sexo. Los bonobos cuando hay tensiones, por ejemplo, en los chimpancés se suele resolver más con violencia. En los bonobos se suele solucionar esos conflictos más bien con el sexo. Estoy simplificando algo que es bien, mucho más profundo, ¿no? Y que ya pueden, ya saben que pueden ir al canal ahí de Anthropology Group para Radical Anthropology Group para profundizar si quieren estos temas que los van abordando y los hablan. Entonces es interesante porque como que cada tema lo profundizan, entonces uno se da cuenta que es un mundo. Entonces, bueno, él dice, eh, explica, ¿no? Porque además los primeros símbolos más antiguos arqueológicamente son el ocre rojo, como que se usaba mucho el ocre rojo, como en todo lo que es el arte rupestre. Se usaba mucho la vulva, el símbolo de la vulva, y lo que son las Venus paleolíticas, como la que tengo aquí colgada en mi cuellito, que la hizo una artista chilena, la Flo, que ahí les voy a mandar le voy a dejar también. Me encanta porque también siento que ahí uno puede expandir mucho cuando va como compartiendo, ¿no? Como de dónde viene lo que yo estoy diciendo, porque en realidad, y me voy a detener un poco acá, como que a veces lo hablaba con algunas colegas, como no hay, como que uno inventó solo de la nada, no, no sucede así, la verdad es que uno crea desde las creaciones que han hecho otras personas, entonces siempre es importante honrar eso y que no le quita profundidad y relevancia a la creación que uno está haciendo, ¿no? Que en este caso es todo lo que yo le estoy compartiendo, sino que le da fuerza. La fuerza cuando llamamos esa energía, ¿no? De todo lo que está tejido con lo que yo les estoy hablando. Entonces, Chris Knight empieza a decir, bueno, como toda esta información, ¿no? Como, y también otro rasgo de nuestra especie, como que empieza a unir piezas, digo. Nuestra especie es una especie que tarda mucho en madurar, o sea, somos la especie que es más lenta en madurar, o sea, un niño recién al año camina, cuando en todas las especies tarda horas, algunos días como máximo, pero ya, ¿no? Como los mamíferos, los reptiles, o sea, es un proceso en que nuestra especie es muy lenta la maduración. Y imagínate eso es caminar y aprender a distinguir qué alimento puede consumir un niño o lo puede enfermar. O sea, eso es un aprendizaje que toma años. La adquisición de lenguaje, ¿cierto? Entonces somos una especie muy compleja que requiere mucho tiempo de años de cuidado para que el bebé madure y sea más autónomo porque toma hartos años más que sea autónomo en sí. Entonces empieza a ver en Chris Knight como él empieza a unir estas piezas y él dice, bueno, en realidad somos una especie que requiere mucho tiempo de dedicación. Entonces las mujeres probablemente lo que tuvieron una presión evolutiva de necesitar crear lazos ya solidarios para ellas poder criar. ¿Ya? Porque imagínate una mujer figura con un niñito de 2, 3 años y una guagua. O sea, ¿cómo se alimenta ella? Porque en todas las especies, nuestros parientes simios nunca comparten la comida. O sea, cada uno obtiene lo que necesita comer. Pero tú ves a el bebé chimpancé, al bebé bonobo, como que se cuelga al cuerpo de la mamá mientras la mamá puede buscar comida, ¿cierto? Eso no sucede en nuestra especie. Lo sabemos. Las mujeres tenemos que usar fulares, ¿cierto? Como artefactos culturales
o los brazos para poder sostener. Entonces, y aún así, imagínate que eso es muy demandante. Entonces, es muy difícil para una madre conseguir su alimento. Las mujeres modernas, imagínate que vivimos en una casa que podemos ir al supermercado, nos cuesta alimentarnos, o sea, de repente encontrar el momento para hacerte un plato de comida, ¿sí o no? Es súper difícil porque el bebé humano es muy demandante y eso tiene una razón evolutiva, somos seres muy complejos, ese fue nuestro sendero evolutivo, ¿no? Para que pudiera aparecer el lenguaje, nuestros cerebros tuvieron que madurar mucho más afuera. Por eso es una de las razones que explica por qué el ser humano tarda tanto en madurar, porque el cerebro, ¿no? La complejidad de nuestro cerebro, que hay un tema, que no me quiero extender acá, pero hay un tema con el tamaño de la cabeza, cómo tendría qué tan grande tenía que nacer nuestra cabeza para que estuviéramos maduros al nacer. Y además que no tiene sentido porque gran parte del aprendizaje del ser humano es cultural, es a través del lenguaje. Entonces, tanto por el tamaño del cerebro, tanto por las características del ser humano, gran parte de su madurez ocurre fuera del vientre materno. Entonces él dice, estas mujeres necesitaban redes importantes que les permitieran alimentarse, las cuidaran, les proveyeran alimento y protección mientras ellas estaban con estos bebés que son sumamente, como hemos dicho, de mucha dedicación. Entonces, él hace toda esta teoría en un libro que también voy a dejar citado acá, que se llama Blood Relations, ¿ya? Relaciones de sangre, en donde va explicando todo esto y dice, bueno, por eso también todo esto se va articulando, ¿no? Con la emergencia de la menstruación. Como él dice, bueno, acá surgió una estrategia femenina, ¿no? En donde las mujeres querían marcar, usaron la sangre menstrual como un símbolo ya de esta alianza, sobre todo femenina, ya esta alianza entre mujeres. O sea, la alianza fue, en el fondo, todas estamos, ¿no? En esta red, porque en realidad todas las mujeres vivimos esta experiencia, ¿no? Eh, algunas, bueno, sí, es verdad, algunas no la vivían. Hay mujeres que, me imagino que la historia como ha pasado acá, no se embarazaban, pero la mayoría sí, ¿no? Como hoy día tenemos todo lo que son los métodos anticonceptivos, pero en esa época era otra realidad. Entonces, es una realidad de todas, digamos. Igual voy a señalar un poco ahí que también hay evidencia de que hay mujeres que no amamantaban, ya que solo parían los hijos, y eso probablemente tenga que ver con, o sea, no todas las mujeres nace este instinto maternal, ¿no? Como entonces la comunidad también velaba porque esos niños igual recibieran el cuidado, ¿ya? Y bueno, eso se condice con toda esta teoría de Chris Knight, ¿no? Que él habla de que en el fondo los cuidados son comunitarios, que las mujeres salían unas con otras, la comunidad y sus parientes como los tíos, ¿cierto? Que serían los hermanos de las mujeres, los hijos mayores, los padres, ¿cierto? Y toda esta comunidad eh, matricial es la que se activa para decir, si tú te quieres reproducir en la tribu, tienes que compartir tu comida, ¿ya? Y se empieza a armar todo como una mitología y una cultura menstrual, ¿no? Centrada en los cuidados de la vida. Y él dice que la sangre menstrual fue un símbolo de esta coalición femenina para decir si tú quieres reproducirte, si quieres tener hijos, si quieres tener progenie, que es lo que es cierto, es natural en las especies, tienes que compartir tu comida. Eso lo repetí dos veces porque es súper importante ese concepto y él habla de que esto es la primera huelga sexual, ¿no? En donde, por eso esto explicaría por qué la menstruación es tan abundante en las mujeres, que es una pérdida igual importante de sangre. Todo un tema con el hierro, qué sé yo. Entonces, él dice, esto tiene que ser o sea, tiene que tener una función biológica importante para que las mujeres menstruen tanto a diferencia de otras especies. Hay algunas más que lo tienen, pero siempre es como una estrategia, hay un motivo y él dice que el motivo era marcar, ¿no? Como este símbolo femenino, o sea, este símbolo matricial me gusta llamarlo porque en realidad te fijas que no es como que tiene que ver con las mujeres, o sea,
ahí los tíos maternos, los padres, los hijos mayores tenían un rol importante, ¿no? Como todos en función de esta alianza femenina, que tenía por finalidad no solo cuidar a la mujer, sino cuidar a la nueva vida. Y eso, ojo, que son los problemas que hoy día tenemos, como todo lo que fue que apareció el patriarcado es como la vida es la que se puso en último término y eso ha tenido un costo importante en la modernidad, que yo creo que necesitamos otro capítulo para solo hablar de eso, pero yo creo que las mujeres y sobre todo quienes somos madres lo hemos vivido y es un tema que hoy día se tematiza harto en redes sociales, ¿cierto? Etcétera. Bueno, entonces era el cuidado de la vida. Entonces, pero también el ocultamiento de la ovulación, esto significa que la menstruación está separada de la ovulación, ¿cierto? Por aproximadamente 14 días, tenía por objetivo también, porque hay otras especies en que la menstruación o el estro, como se llama, digamos, este flujo menstrual que es estacional, que liberan, por ejemplo, algo muy cercano, las perritas, ¿no? Liberan un poco de sangre para decir estoy fértil, ¿cierto? Cuando las perritas están sangrando un poquito, sangran un poquito, están mostrando que ya están fértiles. Y esto ocurre en muchas especies y son celos, ¿cierto? Cuando decimos está en celo y nos damos cuenta que son estacionales. Hay periodos de celo, cada especie tiene sus periodos, pero no es como que todos los meses estén en celo. ¿Tá? Hay un ciclo que es el estro, ¿no? Que es un ciclo que cada cierto periodo, según la especie, cómo será esto, muestra a través de la sangre que esta poquita sangre que está fértil. En las mujeres no ocurre eso. Entonces la ovulación se oculta intencionalmente y él dice que la función de ese ocultamiento menstrual tenía que ver con precisamente como con decirle que los machos no tuvieran, ¿no? Como conocimiento de cuándo ellas estaban fértiles y ellas pudieran controlar, ¿no? Como esto de que estamos hablando de que los machos que se quisieran reproducir tenían que compartir su comida. ¿Ya? Entonces él empieza a articular esto y también habla de cómo el lenguaje en realidad tuvo que tener condiciones sociales de confianza para emerger. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están hablando con alguien y hay una tensión, ¿no? Ustedes, por ejemplo, por esa persona no se sienten escuchadas o se sienten juzgadas, les cuesta comunicarse? La emergencia del lenguaje, el lenguaje es algo súper creativo, tuvo que surgir en vínculos de confianza. Entonces, bueno, él va articulando todo esto y dice, bueno, si vamos al área del lenguaje, si vamos al área de cómo se reproduce nuestra especie, digamos, todo el tiempo que requiere y energía la creación de un ser humano, los rasgos de las mujeres menstruales. Acá hay una historia, un relato que él empieza a articular basándose en evidencia del comportamiento animal, en evidencia de nuestra fisiología, de nuestra naturaleza, en evidencia también arqueológica, eh, como el arte más antiguo, ¿no? El arte rupestre, y también en los mitos. Es un rasgo que también tenía Marija Gimbutas, que fue la arqueóloga que les hablé al comienzo. O sea, yo siento que algo que tienen en común tanto Marija Gimbutas como Chris Knight es que son multidisciplinares. O sea, no solo puedo hablar desde la lingüística sobre el lenguaje, no solo puedo hablar desde el origen humano, desde la antropología, necesito otras disciplinas. Y eso lo hace muy rico y muy profundo todo este análisis. Entonces él dice, bueno, desde acá viene toda esta información, ¿no? De esta unión. Ah, los mitos, estaba hablando de que también él hace un estudio mítico súper interesante, en donde empieza a investigar mitos del mundo y hace un análisis fascinante de mitos de pueblos de Australia, algunos pueblos de acá en América como los Varásana, también de Europa, y empieza a mostrarnos que los mitos, muchos mitos también están hablando.
de este origen menstrual. Hay varios de estos mitos de estas diosas y de estos mitos que vamos a hablar algunos acá, vamos a mencionar como Romikumu, o sea, yo desde esta visión de Krishna, que como les cuento, esto es una introducción porque da para mucho, yo empecé a adentrarme en esto, empecé a investigar más mitos, empecé a leer mitos de América desde esta lente y empecé a ver conexiones muy interesantes que suelo llamarle ahí el hilo rojo, ¿no? Que es como la sangre menstrual, piensen como este símbolo antiguo, que fue un símbolo que dijo, que usaron nuestras ancestras para decir, ¿no? En el origen de la cultura, eh, sí a los cuidados de la vida, sí a los cuidados de la vida humana, que es lo que nos permitió estar acá. Y eso que vemos en el arte del Paleolítico, el arte rupestre, ya también esa misma conexión, ese hilo rojo que vemos acá en este pasado muy, muy profundo, también lo podemos ver en ese hilo cómo toma forma en las historias de diosas y de dioses de América, en que se centró mucho el diplomado Ayvayala, y del mundo, de Europa, ¿cierto? De Australia. O sea, yo creo que esto para mí es el comienzo, es una punta de flecha de algo que no va a parar. Yo cada vez, se los confieso, o sea, cada vez que me siento a investigar alguna diosa, aparece algo y aparece un tema mítico que está conectado con esta teoría de Chris Knight y todo el análisis estructural de los mitos que él hace y esta teoría que tiene sobre el origen de la cultura. O sea, es impresionante y yo creo que va a seguir sucediendo. Yo creo que lo más relevante de esto es que también nos invita a recontar otra historia del humano. O sea, acá el trabajo de Chris Knight y Marija Gimbutas para mí dialogan mucho y de otros autores también, que en realidad, o sea, yo doy varias clases de esto, ¿no? Para que se hagan una idea, porque es largo, es profundo y hay muchas aristas de donde profundizar. Em, pero claro, como hay en ese diálogo de Krishna y Marija Gimbutas, que fue lo que les hablé hoy día, o sea, yo creo que aparece algo súper valioso y nos está contando otro enfoque de la historia humana. O sea, nos está diciendo, ojo, y ahí voy a citar un nuevo autor que también siento que dialoga con todo esto, que es Michel Oden, que quizás es más conocido, que tiene todo este libro que es El bebé es un mamífero, y él explica cómo el ser humano, y de hecho tiene una base de datos gigante, en donde él dice en esta base de datos, oye, yo acá reuní muchos estudios que muestran cómo un ser humano que no recibe cuidados, cariño, afecto, amor, ¿ya? Desde que es bebé y desde que está en el vientre materno y después, desde sobre todo su primer año de vida, lo que él llama el periodo primal, que es la gestación, el nacimiento y el primer año de vida, hay investigación que muestra cómo estos bebés tienen temas de adicciones, bueno, cuando son, ¿no? Cuando crecen, obvio, tienen temas de adicciones, tienen temas de mayores índices de criminalidad, y hay uno, o sea, desde otro lugar, imagínense, desde la fisiología, él tiene un libro que se llama La biología de la mar, porque en verdad los seres humanos, como decía Humberto Maturana, que es un filósofo chileno, los seres humanos somos Homo sapiens amans, seres humanos que piensan y que aman. Entonces, esa teoría que nos dice los seres humanos somos guerreros por naturaleza, ¿cierto? Se derrumba. O sea, hoy día podríamos decir, los grandes problemas que vemos en la humanidad es porque los seres humanos nos alejamos de nuestra naturaleza, nos alejamos de nuestro origen. Y nuestro origen no significa ir al pasado. Les invito a ver el tiempo de la siguiente forma, que es una forma mucho más indígena, nativa del territorio de verlo, que no es como un río que pasa y en una linealidad, sino que el tiempo como un lago.
un lago en donde nos sumergimos y al entrar en esta memoria activamos en el presente ese origen, no como algo lejano, sino como yo misma. O sea, pregúntate cómo te llega esta información a ti, que hay una teoría antropológica que te dice, oye, en el origen de la especie, el cuidado de la vida estuvo al centro. O sea, hicimos algo que nos diferenciamos de nuestros parientes, que, como les contaba, o sea, muchos solucionan los conflictos de forma como violenta, jerárquica, que nosotros también lo podemos resolver así. No es que no exista la violencia en el ser humano, sino que es lo que prima, qué nos dirige, qué nos conduce, qué es lo predominante. De eso se trata, ¿no? Entonces, y que además generamos una estrategia eh, para que emergieran seres, ¿no? Mucho más complejos y que gracias al cuidado de la vida, esta red de apoyo que se hizo, ¿no? Entre nuestra especie como una organización colectiva de cuidado, fue que emergió el ser humano y emergió esta complejidad que somos. Entonces, como, boom, para mí fue un Big Bang todo esto y por eso para mí es súper importante y llevo años hablando de esto, porque además gran parte de esta información está en inglés y yo sé que eso dificulta la integración, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la teoría de Chris Knight, sus libros, sus artículos, sus conferencias están en inglés, pero recuerda que en YouTube ahora te permite poner subtítulos automáticos. Entonces, es una invitación tan profunda, tan transformadora, tan revolucionaria como la revolución profunda es el amor, es recordar este origen circular, es recordar que en nuestro linaje hay un profundo pulso de amor, de cuidado que viene desde hace miles de años y que ha perdurado. No es como que se perdió, o sea, el amor es lo que nos permite sobrevivir los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando se muere un ser querido, ¿qué es lo que se activa? La red de apoyo. Cuando nace un nuevo bebé, ¿qué es lo que se activa? La red de apoyo. Bueno, en los panoramas ideales, porque yo sé que hay muchas madres que tienen que criar muy autónomamente porque esas redes de apoyo están desintegradas, pero no porque no sean de nuestro origen, de nuestra naturaleza, sino porque por la enfermedad de nuestra sociedad, o sea, al separarnos de la naturaleza, separarnos de este origen, la naturaleza es nuestro origen, así que para mí es como hablar de lo mismo. Cuando nos separamos de esta naturaleza, nos separamos de esta esencia humana, de esta salud, de este bienestar humano. Entonces, yo siento que esto es algo muy profundo que toca eh, capas espirituales del ser humano, como que claro, que me gustaría mucho como seguirlos abordando. Yo creo que vamos al cierre ya de esta serie de capítulos, vamos a abordar ese tema. Por ahora lo dejo más como una sensación. ¿Qué es lo que sientes tú con esta información? Pásala por tu cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en ti cuando llega una antropóloga y te cuenta todo esto? Antropóloga y terapeuta. ¿Qué se remueve? Qué nuevas capas también se abren, visiones, a entender cosas de tu realidad, de tus vínculos. O sea, yo creo que esto nos da cuenta de la importancia de los vínculos, de la importancia de los seres humanos. No somos seres que evolucionamos y crecemos solos. Crecemos en comunidad, nos expandimos en comunidad. Por eso ya es tiempo de dejar estas ideas más capitalistas, más neoliberales de yo y el mundo, ¿no? Como yo acumulo, yo soy esto, yo soy exitosa, yo, ¿no? Es como yo. Y que sí, bueno, es parte del ego, pero siento que, de hecho, quiero al final de los capítulos hablarles de enseñanzas indígenas que nos hablan de cómo poder como lidiar con esta parte, que igual es parte de nuestra naturaleza, no hay que como negarla, ¿no? Como esta parte más yo, que es la parte del ego. Aunque algunos dicen que el ego es un invento cultural. Puede ser que haya aparecido con el patriarcado el ego, puede ser. No, no lo descarto, estoy abierta, pero la verdad es que hoy día todos tenemos el ego, así que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y a vivir. Lo importante yo creo es que nos dice la comunidad
el yo co-crear con mis vínculos, es parte de mi naturaleza humana. Entonces, ¿cómo estoy yo, mis vínculos? Yo mis vínculos con la naturaleza, yo mis vínculos con mis amistades, con los seres humanos, con los seres animales, con las plantas, con las frutas. Esos vínculos son algo que me va a dar muchas respuestas sobre de lo que significa ser humana. No solo, no solo esta búsqueda interna, que es súper importante, lo que hay dentro de mí, quién soy, ¿cierto? Todo eso, sino que también esos vínculos. O sea, toda esta información también llega a ese lugar y a decirnos la naturaleza humana, solidaria, eh, egalitaria, ¿cierto? Que es otra forma, quizás en otro video me voy a extender sobre eso, pero es como hablar de igualitaria, pero no en un sentido de que todos seamos como iguales, como un poco en un sentido de como uniformemente iguales, sino que somos diferentes, pero nadie es superior del otro, ¿cierto? Como que por ahí va el término egalitario. Entonces, somos egalitarios, somos seres mamíferos amorosos que necesitamos de amor, de vínculos sanos para crecer sanos con los seres que nos rodean y también con la naturaleza. Espero que los capítulos que se vengan, desde ahí puedas entender que nada de lo que vamos a decir en los videos es una apropiación cultural, esa no es la intención. De hecho, los mitos que se toman es desde este lugar que te estoy contando. Por eso partí hablando de todo esto, ¿no? De esta teoría de Krishna y de Marijan Bhutas, porque en el fondo nos da a entender que esto, de alguna forma, desde este lado que te lo estoy proponiendo mirar, esto es patrimonio de la humanidad. Cuando lo vemos desde el lente del hilo rojo que conecta, ¿cierto? Esta circularidad humana, este lugar del femenino, no como una mujer, sino como una energía circular, como la madre, ¿cierto? Que nos contiene a todos y que nos hace entrar en esta egalitarismo, ¿no? De que nadie es superior que otro, ¿no? Estamos todos en este círculo de la madre eh, y que todos pertenecemos a este origen humano amoroso. Entonces, el diplomado, de hecho, estuvo en ver desde esa mirada los mitos de diosas y mujeres de América Aybayala. Por eso hice toda esta introducción, ¿no? Como para que se entienda eso. Por lo tanto, ese es el hilo que nos condujo a conocer estas diosas y a validar el poder experimentarlas como algo que nos permite eh, recuperar esta memoria amorosa desde los mitos y mujeres que están en nuestro territorio de América. Entonces, seguir ese hilo matricial, rojo, circular de la diosa, ese hilo, íbamos haciendo así en todas las clases, nos iba llevando a encontrarnos con distintos rostros de la diosa y lo que vas a encontrar acá son cómo las mujeres fueron viviendo esto y lo fueron plasmando a través de su experiencia viva, ¿no? De estas diosas, de esta memoria, nos metimos en este lago, como te da el ejemplo, de la memoria humana, y desde ahí fueron sacando, ¿no? Como distintos frutos, relatos, investigaciones, experiencias, arte, cuentos, ¿no? Que permiten plasmar esa experiencia. Así que te espero en los próximos episodios y también feliz de leer en tus comentarios de repente algún tema que quizás se nos quede, que lo mencionemos y que pueda ser interesante. Puedo ahí evaluar si hacer algún video dentro de este podcast que va a tener una duración limitada, al menos por ahora, que tiene que ver con compartir esta información y que se expanda. Así que si resuenas con esto, por favor, compártelo. Necesitamos que esto se sepa, que no quede en una red pequeña de personas, sino que se expanda a más seres humanos que puedan sentir esta información y que quizás también transforme sus vidas como ha transformado la mía y cómo vas a ver que fue transformando también la vida de otras mujeres que por algo no hoy día quieren estar aquí en
en este maravilloso podcast de Voces y Relatos, Mujeres y Diosas de América, Aybayala. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.